Cuando una mujer maya se pone su huipil, emerge a través del cuello simbólicamente en el eje del mundo. Los dibujos del universo irradian de su cabeza, extendiéndose sobre las mangas y el corpiño de la prenda para formar una cruz abierta con la mujer en el medio. Aquí se encuentra lo sobrenatural y lo ordinario. Aquí, en el mismo centro del mundo tejido a través de sueños y mitos. Ella permanece entre el cielo y el inframundo. Un saludo a todas y a todos, a nuestro radio escuchas. Mi nombre es Juana, soy de Impacto Textil. Este va a ser nuestro primer podcast, Entrelazando Voces. Vamos a estar escuchando temas vinculados en el arte textil, consumo ético, el patrimonio cultural inmaterial, tradición oral y memoria histórica alrededor de este arte milenaria. Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan allá del otro lado. Estamos muy contentas de estar aquí en el primer podcast de la primera temporada y bueno, pues justo estamos aquí de parte de NGO Impacto, muy contentas. Y bueno, pues justamente la intención de esta serie de podcast justamente es poder hablar un poco sobre el arte y la memoria textil, los textiles como parte del patrimonio cultural de los pueblos originarios, pero también como un lenguaje profundamente simbólico y bueno, cargado de un montón de historias, ¿no? Y en este sentido también pues hablar sobre la importancia de las buenas prácticas dentro del sector artesanal textil. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Y hoy traemos a una invitada súper especial, importante. Me gustaría leerles su semblanza para no ocultar ninguna de sus labores sociales y todo lo que hace ella, porque es súper importante para nosotros. Les presento a Elena Rojas, es originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Ella ha formado parte de diferentes espacios de compartición dentro y fuera de las comunidades indígenas, con temas relacionados a los procesos creativos, rescate, valorización y producción colaborativa con técnicas ancestrales y artesanales. Actualmente forma parte de los siguientes proyectos como coordinadora local y Latinoamérica de Proyecto Fotógrafo de Chiapas, CPP, desde 1992, proyecto que promociona el uso de fotografía como medio de expresión artística, cultural y personal a los pueblos tzotziles y tzeltales, principalmente en Chiapas. Coordinado junto al equipo de mujeres indígenas fotógrafas, pequeño grupo autonombrado por Marta López, Juana López y Antonia Girón, que han emprendido proyectos fotógrafos para celebrar el diálogo de expresión con más miembros de sus comunidades. Ella es coordinadora general en el proyecto Maya Chiapas, concebido para la documentación y creación de un archivo asertivo virtual enfocado en quehacer artesanal maya, principalmente en textiles y arte populares. El proyecto está enfocado en la capacitación para el manejo de colecciones y técnicas de preservación como apoyo a museos locales, coleccionistas privados, en espacios para que miembros de comunidades pueden administrar, cuidar y gestionar su patrimonio cultural. Y recientemente se coordinó a una colaboración entre CPP y CIPRI para la traducción tzotzil y tzeltal de la campaña. Regla de las 3 Cs, compensación, crédito y consentimiento, desarrollado y difundida a través de CIPRI. En la actualidad, ella es asociada de la campaña
junto a sus compañeras traductoras y fotógrafas. Desde hace un par de años, ella es colaboradora de artículos para medios de difusión nacional con impacto a nivel Latinoamérica sobre diferentes propuestas y abordajes de procesos co-creativos con pueblos originarios. Ha realizado consultoría y gestión para la producción de productos en Chiapas para diferentes espacios, para diseñadores y algunas marcas. Y forma parte de la manada del estudio Taller Abuela Borrego, enfocado desde hace 5 años en la gestión de proyectos enfocados al diseño de interiores, incorporando diferentes técnicas textiles y oficio. Pues bienvenida, Elena. Gracias, Juana. Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros compartiendo tu palabra y pues toda tu experiencia, ¿no? Leíamos tu semblanza mientras preparábamos el programa y pues sí, estábamos como súper contentas de iniciar este tejido contigo al final también, ¿no? De poder reunirnos entre miembros del sector y poner todos estos temas pues sobre la mesa y al aire también, ¿no? Entonces, bueno, pues justamente uno de los temas que trabaja NGO Impacto y que es muy importante tanto dentro de las organizaciones que trabajamos con el sector artesanal como de parte de los pueblos originarios mismos, pues es justo el rescate de la memoria histórica, ¿no? De los acervos textiles de Chiapas, que es pues uno de los estados en el país que cuenta con pues un número más grande de tanto de pueblos originarios como de expresiones culturales y precisamente de arte textil. Entonces, bueno, pues justo nos gustaría que nos platicaras un poquito sobre todo este trabajo que has estado haciendo de documentación, rescate y pues eso, ¿no? De los acervos textiles, principalmente del proyecto Chiapas Maya Colecciones, que creo que es un poquito lo que ahorita estás realizando, ¿cierto? Sí. Bueno, pues el Chiapas Maya, el proyecto de las colecciones, tiene que ver con justo eso, buscar diferentes personas que se dediquen como al coleccionismo, a manera como particular o estatal, o incluso a las personas que son como guardianes de estas técnicas y que viven dentro de la comunidad. Generalmente son los más viejos los que tienen como sus pedazos de diseños, ¿no? Los como rectángulos que tienen diseños para todos los brocados que se conocen en comunidad y los van guardando como parte de su acervo cultural. Entonces la idea de este proyecto es poder como juntar todos estos tipos de acervos y hacer que tengan capacitaciones para la conservación de los textiles. O sea, no lo hago yo sola porque obviamente no podría dominar todos los temas que se necesitan para realizar esta labor, pero sí somos como un grupo de personas que estamos trabajando. Yo coordino como la labor de restauradores, de historiadores, de personas que se dedican como específicamente a trabajar con estas áreas del textil y de la preservación. Y bueno, surge porque el movimiento textil acá en Chiapas empezó desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sobre todo con Chip Morris, que es como el del intro, el del pensamiento del intro. Chip Morris trabajó muchísimo tiempo ligado con muchos antropólogos e historiadores que venían de Estados Unidos a hacer investigaciones a Chiapas. Y me tocó a mí tener la fortuna y la dicha, de alguna manera, de poder trabajar directamente con Chip durante sus últimos años de vida. Entonces hay algunos acervos que se podrían decir que son hermanos, como colecciones hermanas, en todo el mundo, porque Chip se dedicó no solamente a investigar los textiles, sino también a ser como curador de colecciones para personas o para museos. Entonces, este grupo de amigos de Chip, cuando él falleció, se unió, y uno de ellos era Lucas Agrande, es un antropólogo que tiene mucho peso, mucho renombre como en el movimiento histórico de la investigación textil y de grupos como originarios acá en Chiapas, desde los años 40, desde los años 30 aprox. Y bueno, él todavía estaba en vida, entonces decidió que quería generar un proyecto que se llamara justo Chiapas Maya Project, en el que reuniera todos los acervos que han como estado juntando ellos como investigadores foráneos, digamos,
y personas que son parte de las comunidades y personas que son nacionales que también se han dedicado a hacer este tipo de acervos. Y la idea es que, como todos los audios, fotografías, investigación que ellos también hicieron como parte de su proceso pues sí, de recaudar información, como depositado en una plataforma para que todas las personas puedan acceder a ella, sobre todo a las personas que pertenecen a las comunidades y pueblos originarios, como una especie de homenaje, de regresarles o de retribuir todo lo que en algún momento ellos también usaron para sus propias investigaciones. Entonces, más o menos por ahí va el proyecto. Es un proyecto que tiene muchísimo tiempo ya. Tenemos más de 4 años tratando de desarrollarlo, pero como son diferentes temas, o sea, son muchas cosas, así como colecciones, restauración, conservación, y todo requiere un registro muy formal, todo requiere un trabajo de especialización también muy formal que pues no puedo hacer sola. Entonces, el grupo se va armando poco a poco. Y hemos caminado lento, pero ahí va. Y ahora estamos trabajando con una colección hermana también que justo Chip ayudó a reunir, y están en el Museo de Minnesota. Y hemos estado teniendo algunas reuniones también con ellos para revisar como los huipiles y en general el tipo de como conservación y el tipo de digitalización que ellos están generando para su colección, y poder también de alguna manera replicar algunas cosas que nos funcionen en este proyecto para las colecciones que están acá en Chiapas, que es como el lugar geográfico en el que estamos como bajándonos a trabajar. Claro. Oye, Elena, ¿y esta plataforma, en este sentido de que se pretende que también sea una forma de regresar todo este conocimiento que han compartido los pueblos con ustedes, ¿se está pensando digital únicamente o están pensando, no sé, alguna otra forma de acercarlo de manera física? ¿Cómo? Ya, bueno, eso tiene mucho que ver también con las nuevas aproximaciones que se tienen con los pueblos y con los conocimientos tradicionales. Pues anteriormente, digamos, por ejemplo, Lu y todos los investigadores que vinieron, pues realmente solo recaudaban información y se la llevaban. Ahora está toda esta línea del respeto, de... Claro, como extractivismo sí, como epistémico, ¿no? Ajá, como sí, justo. Entonces, como van cambiando y van modificando todos los procesos también en la forma en la que te aproximas a estos acervos, y sobre todo porque no eres tú quien es como responsable ni guardián de esas técnicas. Entonces todavía estamos revisando la forma en la que se quieren compartir. Definitivamente tendría que ser algo público y algo que democratice esa información para que todo el mundo tenga acceso, sobre todo los pueblos, o sea, no tanto como nosotros caxlanes, sino como los pueblos. Pero también se tiene que ver porque hay personas a las que no les interesa tampoco cómo acceder a ese tipo de información, y también nosotros estamos buscando las mejores plataformas. Por ejemplo, hay una plataforma digital que está basada en no sé si es una página web como tal o si es como un desarrollo de programa para este tipo de trabajos, pero estamos tratando de generar la página web en una plataforma que se llama Mukurtu, que es una plataforma que utilizan personas que se dedican justo al coleccionismo en otros lados, y lo pusieron mucho en práctica en Australia, con algunas colecciones de un museo, y quienes deciden qué se ve y qué no se ve son los pueblos, que son los guardianes de ciertos conocimientos. Entonces, más o menos queremos como hacer eso, como si hay una colección que es personal, digamos, de mi mamá. Pongamos que ella coleccionó rebozos de San Andrés Larrainzar desde tal fecha a tal fecha. Entonces hacemos el acervo de digitalización, empezamos a investigar toda la iconografía, los procesos relacionados como con la emoción de por qué los adquirió, cómo se relacionó con este tema de los textiles, y finalmente ella decide que esa digitalización le va a seguir perteneciendo solo a ella o que la quiere compartir. Entonces se subirá a la plataforma y ya se compartirá con más personas, ¿no? Como que nosotros no queremos imponer, o sea, sí estamos haciendo el trabajo de digitalizar y de todo, pero no queremos tener como una imposición de va a estar en esta página y todos lo van a ver y todos lo van a utilizar, porque igual entran otros temas como justo tener en bandeja de oro para más personas que no tienen
prácticas buenas de colaboración, solamente para extraer como información. Entonces sí estamos siendo como muy cuidadosos y estamos tratando como de trazar una línea que sea congruente con las aproximaciones contemporáneas, ¿no? Porque pues no siempre fue así. Sí, a mí me parece muy importante todo lo que están rescatando y todo, porque también la cultura es movible, prácticamente de generación a generación va cambiando, y me gustaría saber un poco cómo entraron en las comunidades, cuáles son sus buenas prácticas también para que la comunidad diga, sí, sí queremos entrarle a esto y te damos esa información que requieren, ¿no? Sí. Bueno, pues de entrada, nuestro primer acercamiento en este momento no ha sido tal cual directo con una comunidad en específica, porque tendríamos que ir como a todas las casas a revisar si hay alguien que quiera digitalizar su trabajo. Y sí nos interesa hacerlo, pero no lo hemos hecho porque quisimos comenzar con esta parte de vincular las colecciones como hermanas que se gestaron a través de la curaduría de Chip Morris y de como este grupo de antropólogos. ¿Qué estamos haciendo? Pues más bien estamos platicando con las personas que son las coleccionistas de ciertos acervos o las organizaciones que tienen como estos textiles, como de tratar de decirles, bueno, esto es de su propiedad en este momento porque ya lo adquirieron, pero el proceso cultural histórico le pertenece a los pueblos. Entonces, lo congruente sería se digitaliza, es parte de nuestra colección, pero nosotros decidimos compartir este acervo para que los más jóvenes o los ancianos o los niños o quien quiera de parte de la comunidad se sienta identificado con los acervos. Pues las buenas prácticas, siento yo que más que buenas prácticas en ese sentido son como tener mucha congruencia en la humanidad que tú misma caminas en la tierra, así como ser muy honesta y muy transparente. O sea, las buenas prácticas están, pero como tal cual no comercializamos. Entonces, muchas veces llevan como este sentido de buenas prácticas en la comercialización de ciertos como técnicas ancestrales y nosotros no estamos tal cual comercializando. Entonces, como que más bien las buenas prácticas son poner en orden los objetivos y prioridades que tienen estos grupos, los que nosotros les podemos brindar, o sea, más bien que no sea algo que nos va a generar solamente a nosotros y que sea muy transparente y muy horizontal, o sea, que las decisiones siempre las tomemos como entre todos y que no sea impositivo, porque sí hay colecciones súper bonitas, por ejemplo, de personalidades así como importantes y realmente ellos no quieren compartirla en este momento, ¿no? Porque son piezas que tal vez sí son únicas, pero las siguen utilizando y no las están como tratando como un acervo tal cual. Entonces, pues esta idea de que tú llegues y les digas, ay, les interesa digitalizar las piezas como una colección y hacerles como un examen, un diagnóstico de restauración o de conservación, pues muchas veces no les interesa. Entonces son como piezas que van quedando rezagadas, que tú anotas que existen y que tal vez eventualmente las podamos ver, pero pues en este momento no son tan asequibles, ¿no? Órale, que justo tiene que ver como con también esta sensibilización, ¿no? Uh-huh. Justo lo que mencionabas hace un momento, de que las personas sepan que no únicamente se trata justo como de la adquisición de un objeto de alto valor, ¿no? Uh-huh. Por su contenido histórico, pero que precisamente justo por ese valor de la carga simbólica y cultural ancestral, pues precisamente es eso, ¿no? Es un conocimiento que les pertenece también a los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, pues, es bien interesante todo esto que nos platicas. Yo tengo algunas preguntas, pero bueno, vamos a ir al primer corte musical y de regreso lanzamos las otras preguntas. Y bueno, aprovecho antes de irnos al corte para hacerles la invitación a todos nuestros radioescuchas a que nos sigan a través de las plataformas de BT y las páginas de NGO Impacto. Y bueno, agradecerle también a Omar en los controles. Vamos a un corte musical. Todas. Junto al adobe, allá en el puesto, se quedó solo el viejo telar.
y matrón, al hijo de Arauco tu vientre le dio trama de recuerdo, canción para vos. En mi corto paso por la vida no quise dejar de cantarte. Tú eres un pedazo de mi pueblo, instrumento laborioso en las manos de mi raza, antiguo y viejo telar. Sueña por las noches que vuelven las manos de la tejedora que allí te dejó. Hilando el silencio, camino al olvido, telar y paisana se marchan los dos. Tu grito de hoy, madera final, se pierde en la tarde, cansado de andar, cansado de andar. La manta y el poncho, chamanto y matrón, al hijo de Arauco tu vientre le dio trama de recuerdo, canción para vos, canción para vos, canción para vos, canción para vos, canción para vos. Hola, hola. Bueno, pues ya estamos de vuelta acá en Entrelazando Voces. Y bueno, justo ahorita en el corte platicábamos con Elena sobre un montón de cosas que nos saltaban con esto que nos platica sobre la investigación de Chiapas Maya Project. Entonces, bueno, a mí lo que me llama la atención, de entre muchas otras cosas, es precisamente cómo se va transformando el tema de la investigación en torno al arte textil a lo largo de las décadas, ¿no? De manera natural. Y es interesante porque justo la manera en la que se abordaba la historiografía y la antropología antiguamente, pues sí tiene que ver aún mucho con estos procesos coloniales de llegar a los territorios y pues de extraer información de todo tipo, ¿no? Porque tiene que ver no nada más con el arte textil en este caso, sino con temas relacionados a la medicina tradicional, ¿no? Incluso pues en general, ¿no? Otros aspectos culturales, la siembra, ¿no? En general, ¿no? De la cultura. Entonces es interesante cómo justo también estos procesos necesariamente tienen que irse transformando a ser procesos más horizontales, a ser procesos que involucren a los pueblos originarios como guardianes de este conocimiento, ¿no? Y bueno, pues justo eso, ¿no? Nos platicaba Elena que no es un proceso sencillo tampoco, el hecho de pues tener que picar piedra y pues politizar de alguna forma también, ¿no? Con otros actores del sector, por ejemplo, las personas que tienen las colecciones, sobre la importancia de estos materiales como acervo cultural, ¿no? Entonces, bueno, le preguntábamos también antes del corte cómo habían imaginado en el momento en el que logren un acuerdo con los propietarios de las colecciones o con las personas con las que están trabajando en este proyecto, que cómo se regresaría, ¿no? Entonces, por acá nos platicaba Elena, pues que existía la posibilidad, por ejemplo, de regresar algunas piezas o de montar exposiciones en los centros culturales. Entonces, igual para que nos platiques un poquito cómo se está pensando ese proceso. Pues sí, les comentaba más bien que era como que son muchas colecciones, las colecciones hermanas. O sea, ya de entrada, desde ahí, como las colecciones que logró curar Chip fueron muchas, hay como incidencias en su estética y en ciertas como
en ciertas como piezas muy específicas que a veces hasta tienen secuencia. Entonces sí ha sido difícil poder encontrar como todas estas colecciones, pero cada vez estamos teniendo más acceso. Como una parte del proceso de socialización de las colecciones, pues la idea principal había sido lo que le decía Juana, que era como comprar computadoras de buen formato, como con pantallas buenas, para que las personas de la comunidad pudieran acceder a ellas o a estas colecciones en algunos centros como culturales de la comunidad, ¿no? Porque no podríamos dar como tantas computadoras, digamos, a una sola comunidad, pero sí podríamos donar una sola. Y también hubo como en algún momento en el que alguien sugirió hacer como un tipo catálogo con todas las imágenes que se iban recopilando de cada colección para entregarlas por comunidad, o sea, como que hacer un listado de todas las de San Andrés Larrainzar y hacer como un librito de eso con como el distintivo de a qué colección pertenecía. Pero pues, y te digo, son muchas cosas que todavía se tienen que plantear bien y saber cómo poder aterrizarlas, porque justamente por estos cambios que decías de las aproximaciones a los estudios y como al cuidado también de cómo poder acceder a ellas, incluso las palabras para definir el proyecto son palabras que a veces yo puedo decir algo y al día siguiente como que lo estoy diciendo, estoy tratando de decir lo mismo, pero utilizando otras palabras, porque tampoco queremos que nuestra configuración como de oraciones de repente caiga en alguna incongruencia, que seguramente va a caer, pero justo eso, que no sea como extractivista, colonialista, perdón, y demás malas prácticas que puedes encontrar muy fácilmente dentro del sector y que a veces ni siquiera te das cuenta que estás siendo parte, ¿no? O que las estás replicando en los sectores en los que trabajas. Como les repetía, es un proyecto muy grande. Apenas abrimos la primera página web, que es una página chiquita prácticamente donde se están recibiendo como donaciones, porque también para los procesos pues vienen personas especialistas. Ahora en marzo creo que vendrán 2 personas que se dedican a la restauración del Museo de Minnesota. Entonces, pues igual son procesos que también pues conllevan gastos, ¿no? Entonces, sí está siendo un poquito lento, pero seguro va a ser una gran como joya tal vez cuando ya se pueda hacer, porque todas las personas que integran como el comité, digamos, del proyecto, pues tienen acervos bien interesantes. Por ejemplo, me platicaba Lori, que es la directora del proyecto, que Lu Casagrande tenía audios de personas hablando en tzotzil o en celtal. Y platicando con algunos lingüistas se daban cuenta que que algunas palabras de las que estaban ahí ya no se utilizaban en la actualidad o en la comunicación tzotzil o celtal, y que no sabían si habían modificado como las palabras con el tiempo o si definitivamente ya no las utilizaban y se habían perdido, pero que hay como muchas cosas también lingüísticamente que son interesantes. Entonces como que los acervos sí son textiles, pero justo ponemos también ahí como patrimonio cultural y arte popular, porque tienen como mucha segmentación. Y luego en las colecciones tampoco te encuentras solo el textil, o sea, a veces te encuentras la sonaja o no sé, el rebozo o la olla o un guarache, o sea, como que varía mucho. Pero pues sí, la idea es compartirlo y la idea es hacerlo como democratizado, pues el asunto, para que no se quede solamente con los coleccionistas o con los museos, o se vuelva esta misma dinámica de que solo las personas que tienen el privilegio puedan acceder a cierta información. Órale, qué interesante, porque justo acabas de tocar un tema súper importante que tiene que ver con que el rescate de la memoria textil no es algo atomizado, ¿no? O sea, no es solamente que estés hablando de que puedes como segmentar el rescate de la memoria textil y ahí se queda, ¿no? Uh-huh. Sino que precisamente es que el rescate de la memoria textil pues incluye todos los otros elementos culturales del pueblo, porque entonces en la época en donde se desarrolló el textil y a lo mejor todo el simbolismo que tiene la pieza está pues relacionado justo en cómo vivían en ese tiempo, el momento histórico preciso, la forma de entenderse en ese punto, ¿no? Incluso eso, ¿no? O sea, lo que dices, pues la sonaja, ¿no? O sea, qué tipo de danzas, de rituales había en ese momento, ¿no? O sea,
pues es interesante eso, ¿no? Saber que justo el textil se enmarca en un contexto cultural que van a ir descubriendo poco a poco, junto con un montón de otros elementos, ¿no? Y además justo también esto que mencionabas me parece muy importante, que tiene que ver con que las buenas prácticas, o sea, creo que muchos de los que estamos involucrados en el sector textil, cuando nos hablan de buenas prácticas, como que nos vamos automáticamente al tema del consumo y la comercialización éticas, ¿no? De, pues eso, ¿no? Como de encontrar las vías adecuadas para establecer relaciones horizontales y equitativas, con un intercambio de diálogo entre los creadores y los consumidores y entre los comercializadores, pero creo que pocas veces realmente, como hablamos de este tema tan importante que tiene que ver con que el rescate de la memoria y el manejo de la historia de los textiles y de todo el proceso que implica, es también un tema del que tendríamos que hablar y que es una buena práctica también, ¿no? El hecho de cómo manejas la información histórica de los textiles también tiene que ver con una cuestión de respeto. Sí, claro, y también lo que decía Juana, ¿no? Que la cultura no es estática, es algo que constantemente está en movimiento y constantemente está en una intersección con todo lo que te rodea. No solo cultural, físico, material, sino también como todo lo emocional, mental y todos los cambios que tú vas desarrollando como ser humano. Pero es bien interesante también hay un punto en el que, ahorita que decía sobre las colecciones, en el por qué en algunos momentos nos detenemos, porque también es esta idea de cuestionarte, ¿estás haciendo algo para rescatar, para como preservar, para cuidar, pero realmente esta es la forma en la que se preserva? O sea, ¿cómo preservan en los pueblos indígenas? ¿Cómo ellos hacen sus propios procedimientos de conservadurismo en la cuestión de patrimonio cultural? ¿Cómo hacen ellos sus colecciones? Porque tienen colecciones, y también sin romantizar como el tema de los textiles, porque es bien padre romantizar a los textiles y decir, ay, es que, y la mujer emerge y todo esto, ¿no? Que es bien bonito. Pero, por ejemplo, también hay otra frase que ya no recuerdo de qué libro lo saqué, pero me impactó mucho, que era que decía como que soy una mujer bordadora y en la mañana bordo, en la noche sueño lo que voy a bordar, como que sueño la flor que voy a bordar, sueño el sol que voy a bordar, sueño la línea que voy a bordar, pero cuando me despierto soy esta otra mujer que tiene que cuidar hijos, que tiene que cocinar, que tiene que arrear a los borregos, que también tiene problemas, que también encuentra en el textil una forma de desahogo, pero que también encuentra en el textil una forma de generar ingresos, y también como ahí hay como una bifurcación, como si está bien padre romantizar el textil, pero también entender que desde siempre ha habido la comercialización de los pueblos. O sea, nosotros no les estamos enseñando nada nuevo. La comercialización de los textiles ya existía, y ellos hacían textiles para comercializar y textiles para vestir, ¿no? Entonces ya como que desde ahí también tener como esta idea de, ay, pues yo, por ejemplo, el otro día me encontré una servilleta viejita y le preguntaba a una anciana de Tenejapa justo. Y le decía, ¿esto para qué lo usaban? Ay, yo creo que para la tortilla, o tal vez para limpiar la cocina. Y yo, como en mi cashlanidad, decía, ay, pero ¿por qué este tejido tan precioso y con esta iconografía tan magnífica y con grasa, y para usarlo ahí a limpiar el anafre y todo? Ay, no, qué barbaridad. Pero pues ese es mi pensamiento coleccionista, de acaparación y de tener todo así en una burbuja occidentalizada, ¿no? De esta idea del museo, de la exposición, de la curaduría. Pero pues no pasa así, ¿no? O sea, también como esa idea de romantizarlo hay que romper también, ¿no? O sea, si el trapo se rompe, pues se rompe y se tira, ¿no? Y ya, ¿no? Entonces también como hay que tener en cuenta todas estas estructuras mentales que tienen dentro de las mismas comunidades para saber cómo aproximarse. Claro, súper interesante, porque además justo es eso, ¿no? O sea, es situar a las mujeres, no como a las tejedoras, justamente no eso, ¿no? No romantizando a los pueblos y no exotizándolos tampoco, pero no idealizando tampoco la práctica, ¿no? O sea, yo creo que eso es muy importante también, el hecho de poder ver a las mujeres desde la dimensión de trabajadoras, porque al final son trabajadoras del arte textil. O sea, sí tiene un proceso de significación muy rico y de cosmovisión para comprender las dinámicas de los pueblos y la historia, pero creo
creo que precisamente es súper importante también poder situarnos en esta dimensión, ¿no? De las mujeres como trabajadoras y precisamente también eso, ¿no? De las mujeres a veces como mujeres explotadas, ¿no? O sea, justo lo que dices, ¿no? Haciendo dobles o triples jornadas de que, claro, en la mañana a lo mejor van a hacer las labores del campo, echan la tortilla, cuidan a los niños y luego ahí en su tiempo libre pues tejen. Y si de repente tienen un chorro de pedidos, qué chido, ¿no? Que sea un ingreso económico para ellas, pero de repente pues también la dimensión de la carga laboral extra para ellas, ¿no? Cuando no existe como este equilibrio, cuando no hay forma, ¿no? Sí, totalmente. A mí me encanta escucharte toda esta forma de cómo llegan a la comunidad y todo eso y preguntar. Yo también soy artesana, entonces por eso como que me vibra toda la energía de escucharte, porque muchas de las veces sí llegan como que, ay, son artesanas y pues ya no como que los romantizan, ¿no? Entonces muchas veces como que, "Ay, pobrecitas, hay que comprarles", cuando realmente sabemos que toda la historia, el trabajo, todo lo que tiene atrás de una prenda artesanal, ¿no? Porque generalmente, como que mentalmente decimos, ¿no? Las mujeres artesanas solo sirven para tejer, ¿no? Y ya no pueden hacer otras cosas más. Cuando, pues sí, las mismas artesanas también he escuchado que dicen, es que yo no sé hacer nada, yo no soy buena en nada. Justo esa mentalidad, ¿no? De la sociedad que nos van metiendo también. Y cuando le dices, bueno, entonces, ¿cómo le haces este brocado, por ejemplo, que traigo, que son contado matemáticamente? Y entonces la imaginación de wow, ¿no? El super trabajo, cómo también hacen esa parte de sensibilizar y reconocer el trabajo también de ellas, porque genuinamente es muy importante también esa parte de reconocimiento, el valor, el respeto, y que le digamos a las mujeres que es súper importante un arte textil, porque generalmente todo lo que está plasmado tiene un valor muy significativo, ¿no? Sí, claro. Claro, claro. Sí, o sea, es como justo súper interesante. También ahorita en el corte, Elena nos platicaba un poquito sobre las variaciones cromáticas, por ejemplo, de las piezas, ¿no? O estas variaciones incluso iconográficas que van teniendo a lo largo de la historia y que también es interesante porque creo que sí tiene mucho que ver también con el hecho de pensar que, pues justo lo mencionaba Juanita, ¿no? Que la cultura no es estática, ¿no? Y pues muchas veces la pensamos así. Entonces, pues por ahí justo eso, ¿no? Dicen ahí algunos antropólogos, historiadores, que la cultura es híbrida, ¿no? Entonces también es interesante en estos procesos de investigación de los acervos y en el camino de ir descubriéndolos y redescubriéndolos, ir viendo justo cómo el purismo también cultural que a veces se pretende pensar a los pueblos, pues no está ya, ¿no? O sea, seguramente que también muchas de estas variaciones en técnicas, en colores y en iconografía, siento que tienen que ver justo como con esta mezcla, ¿no? De otras influencias, de otras culturas, incluso, pues sí, ¿no? El contacto con el mundo, ¿no? Con la diversidad que somos. Entonces, Sí, sí, sí. eso es interesante también. Pues sí, también, bueno, no sé, me ha quedado un poquito más claro cada vez como estos procesos de creatividad a veces. Digo, no quiero sonar así como extraño, pero por ejemplo en el otro proyecto que trabaja con fotografías y veo como el cambio en el quehacer como creativo, ¿no? O sea, el soporte creativo no es un textil, es una fotografía, pero hay creatividad. Entonces, como que salir de este encasillamiento justo en lo que decía Juana, de que solo es la artesana y, ay, pobrecita la artesana, o, es artesana y ya solo puede ser artesana. No, hay un montón de cosas que explotar como personas mismas, pues. Claro, y que está relacionado también justo con estos procesos de innovación en el sector, ¿no? Que si bien
gran parte tiene que ver justo con, pues ahora sí que con la demanda del mercado, ¿no? De generar piezas pues con otros formatos, ¿no? Más, pues acorde a esta era, por así decirlo, pero que también tiene que ver con un desarrollo de la creatividad de las artesanas como artistas, ¿no? Entonces eso es interesante. Oye, Elena, y en relación a eso, como al trabajo que tienes a la par también con grupos de artesanas y con tus proyectos personales, por ejemplo, con Abuela Borrega, ¿cómo has logrado, digamos, como mezclar estas dos partes de la investigación y de las prácticas en torno al respeto y al cuidado dentro de a los grupos artesanales junto con estos proyectos que tienes a la par? ¿Cómo te ha servido esas herramientas que has adquirido en el proceso? No sé, a veces es muy raro porque uno piensa que ya se la sabe de todas a todas o que puedes llegar y colaborar y bien fácil porque hacen entre los dos algo y ya salió la pieza, ¿no? Y sí, ha sido un tema complicado más que nada como por nuestra realidad, como de decir, esta es nuestra realidad como personas que queremos empezar algo, ¿no? O sea, no tenemos tanto dinero para trabajar con 500 artesanas, entonces como ir cortando esas realidades para acoplarnos más. ¿Y platícanos un poquito eso sobre Abuelita Borrego, que es uno de los proyectos en los que estás participando ahora, porque estás participando justo con Abuelita Borrego y con la revista Call Hunter, porque también nos echamos un clavado ahí a investigar tus escritos en Call Hunter y estuvimos leyendo justo la documentación pues de los procesos, ¿no? Sí. Artesanales. Sí, bueno, pues no soy tal cual editora en Call Hunter, más bien yo tengo un jefe editor, soy colaboradora, escribo cosas relacionadas igual con procesos co-creativos, con técnicas artesanales y perfiles como de marcas y proyectos que están saliendo o programas o cualquier N cantidad de cosas que tenga que ver con como esta línea y que esté enfocado en Chiapas. Generalmente. Igual escribo como esporádicamente, aunque creo que sí ya tengo algunos como artículos ahí de una buena cantidad, pero es esporádico, porque pues ya tampoco puedo meterme así en todo. Además soy mamá y también es una chamba bien pesada, entonces no puedo estar como tal cual en todo. Y en lo de Abuelita Borrego tiene creo que 6 años, yo estoy con Abuelita Borrego desde hace 5 y realmente es como un proyecto de diseño. Y pues hacemos algunas colecciones, no tenemos muchas, tenemos 2, trabajamos, te digo, como muy orgánicamente, justo enfocándonos en la realidad de que no podemos colaborar con 500 mujeres, 600, 700, porque no tenemos como el recurso tal cual como monetario para poder sostener un proyecto tan grande. Entonces nos enfocamos en grupos muy pequeños, justo nos llamamos como una manadita porque realmente hicimos así como mucho clic con una familia en Amatenango y se estuvieron creando piezas de barro a la que una decidimos llamar manada y entonces decidimos ahora que todas somos una manada. Y y trabajamos como muy orgánicamente, también tratando de que nuestra dinámica con las mujeres sea una relación personal y duradera, más que una relación comercial y económica. Entonces, a veces sí tenemos un trabajo, pero también les decimos, esto es como nuestra colaboración, pero no creo que podamos como generar tal vez todos los meses o 500 años o no sé cuánto tiempo esta colaboración, entonces siéntate en libertad también de tu poder hacer cosas. Si yo encuentro algo que te sirva, te voy a apoyar, te paso información de concursos, te paso información de esto y tratamos como de transparentar también los procesos, como los clientes saben quién hizo las cosas, pueden contactarlos directamente. Si nosotros no podemos en ese momento, ellos pueden ir como directamente con las mujeres artesanas y también como para no generar esta codependencia, porque está muy padre tener un proyecto, pero también es una gran chamba y también es una dependencia de solamente generar un recurso por un proyecto. Entonces no podemos como, o no queremos nosotras como estar en esa posición en la que somos las que proveen, sino más bien somos las que estamos cerca de ellas, somos sus amigas, somos su familia, estamos creando una manada, trabajamos juntas, generamos juntas recursos
y ganancias, y cuando no los podemos, ninguna genera los recursos ni la ganancia, ni nosotras, ¿no? Si la marca se detiene y se detienen las artesanas también, nos detenemos todas juntas. Y pues son precios, pues la verdad sí muy transparentes, y procedimientos muy amigables igual, o sea, muy como de familia, como de cuatachas que se van ahí a dibujar y a crear algo y luego se hace la producción y ya, pero sí son procesos muy, muy pequeñitos, es un proyecto muy chiquito todavía y con mucho ánimo de crecer y con mucho ánimo de colaborar, pero sí cuidamos mucho esas partes, como con quién colaboramos y que no nos generen como estrés extra de nuestra vida diaria, como querer colaborar con personas que realmente podamos hacer clic y que no nos estresemos mutuamente. Claro, pero en este sentido, de alguna forma, digamos, los vínculos que ustedes van generando, que tú tienes en torno a todos los otros proyectos que estás trabajando y en general, ¿no? Las vinculaciones que se van haciendo cuando uno está pues metida en el sector, pues yo me imagino que les funciona, ¿no? O sea, lo que dices, por ejemplo, si sale una convocatoria, pues tú se las acercas, ¿no? Entonces, de alguna forma es una forma de gestión cultural, ¿no? Sí, es como una especie de gestión cultural, pero es que justo si hablo como en un término muy específico de gestión o de algo, siento que como que de alguna manera tengo que recibir algo, retribuir o que alguien más tenga una retribución y en este caso no lo es más bien como de justo como eso de amiga, oye, vi esto en el Facebook, ¿por qué no te sumas? ¿Por qué no lo haces? ¿No? Como más una invitación, como más algo como natural, sí, o sea, orgánico, ¿no? ajá, como dices. orgánico. Sí es verdad, es una gestión cultural y sí es verdad, a veces como lleva un poquito más de trabajo también ayudarlas como a desarrollar cosas, pero ves, está como de nuevo este lenguaje como de colonialista, impositivo de ayudarles, como si no pudieran ya ellas por sí mismas hacer todo lo que pueden hacer, ¿no? Como si de verdad yo tuviera que llegar a ayudarlas. Entonces, como que, al menos yo personalmente, como estoy en todos estos como proyectos, pero yo misma como que me estoy cuestionando también muchas cosas, incluso de la forma en la que me expreso sobre los proyectos. O sea, por ejemplo, me cacho diciendo estas palabras como de ayudar, como tal. Entonces, es como ir volviendo a posicionarte en el proceso de, bueno, me gusta mucho, me apasionan mucho estos temas, pero realmente no es parte de, como yo no soy una guardiana textil tal cual, porque ni tejo. O sea, sí sé cómo se forma un telar y sé el nombre de los telares, pero ni porque tejo. Lo has visto, ¿no? Sí, muchas ni veces. sé brocar, ni así puedo bordar un sol todo chuequito, pero porque aprendí a bordar en la primaria, pero realmente no soy una guardiana, entonces a veces sí me cuestiono como todas estas posturas personalmente. Después tal vez las bajo como a papel o como a las dinámicas, pero pues igual en el respeto de que te encuentras de todo ahí en la vida. Claro. Súper interesante, Elena. A mí me gustaría mucho aprender un poco más cómo lo hacen esa parte de que, por ejemplo, que llegan en son de amigas, entiendo esa parte, ¿no? Pero también lo que nos pasa a nosotras como impacto, que generalmente cuando no tienen producción las mujeres, empieza esa parte, es que, o sea, sin producción, sin producir, sin vender, o sea, no podemos llegar todo el tiempo solo a capacitarnos, ¿no? Bueno, igual vamos a ir a un corte musical. Igual podemos dejar esta pregunta para cuando regresemos del corte. Y bueno, pues eso. Se me olvidó cómo iba, qué canción era. En la edición.
Hola, hola. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Acabamos de escuchar una de las canciones tradicionales más famosas de la región, que se llama Bolomchón. Esta es una versión de Arturo Aquino. Entonces, bueno, pues muchas gracias por continuar con nosotras. Y bueno, nos quedamos antes del corte acá en la pregunta escabrosa. Entonces, no sé si quieres repetirlo, nos vamos directo ahí a responderla. Ya la respuesta. Bueno, pues, bueno, te estaba comentando que es más difícil a veces ser como un proyecto con un perfil tan grande como una asociación civil sin fines de lucro o como una marca que ya tiene ciertas metodologías para generar proyectos al mercado, ¿no? Y que se enfoca exclusivamente al mercado. Y como la diferencia que quizás no expliqué bien, como en este lado de estar como amigas con las personas con las que colaboramos con Abuelita Borrego, es justo hacer saber que es un espacio, es una plataforma en la que se puede como vender lo que a veces ellas hacen por su propia cuenta o por su propia creatividad, o lo que hacemos en conjunto en una co-creatividad, pero que no somos como este estado paternalista en el que si nosotras no vendemos, ellas no pueden salir adelante o no pueden hacer algo por sí mismas, ¿no? Como tener claro esto de somos socias en este proyecto y las dos estamos a la par. Y como que justo a eso quería llegar cuando decía que si no ganamos en algo, pues no ganamos ninguna, porque pues al final de cuentas yo también hago chamba con la otra sociedad de difundir, de pagar campañas, de ver en dónde se van a vender las piezas, pero pues si hay un momento como ahorita, como hace este mes, por ejemplo, estuvo bien bajo para las ventas, ¿no? Para quienes se dedican al mercado, saben que este mes estuvo así horrible y pues no hay como un sueldo en específico que cada mes te vas a generar, entonces si no hay, pues no podemos darles, ¿no? O sea, aunque nos queramos partir o queramos tener como más dinero para darles, pues también nosotras estamos trabajando en otros proyectos para subsistir y es como la claridad que ellas pueden tener como de trabajamos juntas, pero no es una exclusividad, no solo trabajas para Abuelita de Borrego, también puedes trabajar por ti, también puedes trabajar para para un concurso, también puedes trabajar para otra marca, o también puedes desarrollar tus propias ideas y nosotros te ayudamos a vender, ¿no? Como que tratar de evitar estas codependencias que al final de cuentas a veces pueden ser muy útiles porque les generas una estabilidad económica y emocional también muy buena, porque pues sí, el dinero es algo importante en el movimiento como normativo de tu vida cotidiana, pero pero no queremos ser como esta parte como de tensión de que nosotras tenemos que generarles eso, ¿no? Más bien como de juntas podemos hacer las cosas y juntas nos vamos a ir apoyando y saliendo adelante, ¿no? Entonces, creo que más bien es por ahí. Por eso tampoco tenemos muchas colecciones, porque las colecciones más bien son como un juego. Esta vez teníamos pensado hacer una colección que se llamaba era algo de lo cotidiano, una cosa así de lo cotidiano, como que todavía lo estábamos pensando. Y bueno, hicimos un montón de talleres y creamos todas juntas ahí, estoy hablando como en específico de Matenango, a moldear como figuras y al final de cuentas pues ni a ellas no les gustaron, así de, ay no, está bien feo esto, me va a dar pena la verdad sacarlo a la venta porque ni se para bien o lo quema si se rompió porque está muy pesado y bueno pues sí, vamos a pensar en otras formas, en otras aproximaciones para poder sacar la figura y bueno, entonces ya es como otro taller, otro proceso de más tiempo y pues voy, ¿no? O sea, yo voy a la comunidad y trabajo con ellas y estoy ahí con ellas y vamos desarrollando los temas, pero pues si no salió, no sé, ya no pasa nada, o sea, lo vamos a ir vendiendo, pero no salió como colección, ok, no nos frustramos, ¿no? Es solo un ejercicio creativo y ya. Y seguimos bien y nosotros vamos a seguir vendiendo para que ustedes puedan generar ingresos y nosotros les seguimos echando ganas, pero también nosotros tenemos que hacer otro tipo de cosas porque pues tenemos otros trabajos y por ejemplo Mari, que es la chica que es como la líder del grupo, también trabaja en un montón de cosas. Entonces no siempre está como en el proyecto al 100% y pues ella sabe que tiene toda la libertad de decirnos como esta semana pues perdonen pero no voy a trabajar porque tengo otras cosas que hacer
Y es como que al final de cuentas decidimos que sí es un espacio de diseño y sí es una marca, pero más que un espacio de diseño es como una guaridita para desahogar tu creatividad conjunta, que a veces tiene ganancias y son buenas, a veces no está tan bueno, pero que no queremos generar este vínculo de codependencia mutua, ni nosotras de ellas, ni ellas de nosotros. Ay, pues muchas gracias, Elena. La verdad es muy interesante lo que nos platicas. Pues justo también dimos un paso como impacto a Yuxtanation, porque eso lo que queremos, ¿no? La transparencia, la horizontalidad, todo ese trabajo en conjunto es muy importante. Y justo como que nosotras como artesanas también ya demos ese paso para ser las diseñadoras también, de crear nuestras propias piezas. Y yo creo que es justo, ¿no?, esas conexiones y ese respeto también hacia las mujeres artesanas. Sí, y además es interesante porque justo el proceso en el que están trabajando, eso es como pues eso, ¿no? Que se sale de las lógicas de responder a las necesidades del mercado como tal, o de productividad, o de velocidad, o de demanda, y que justamente lo que hace es volver otra vez a estas formas de trabajo colaborativo desde los contextos de cada una de ustedes, ¿no? Entonces eso creo que es bien bonito, como precisamente es lo que platicamos muchas veces las compañeras y entre las compas, ¿no? Como decir, bueno, es que es interesante justo que estemos hablando de procesos de slow fashion o de moda lenta, y de repente eso, ¿no? Que en el sector a veces se tenga que insertar en dinámicas como de velocidad y producción, muy, muy como fuera de los ritmos naturales de la vida, incluso de las mujeres, ¿no? O sea, es lo que, por ejemplo, en la organización muchas compañeras nos cuentan. Dicen, bueno, es que la vida de las mujeres tiene otro ritmo, ¿no? O sea, a veces los pedidos tienen que salir en un momento determinado porque ese fue el acuerdo con la colaboración, pero realmente es que las mujeres perciben la vida desde otra forma, ¿no? Precisamente eso, ¿no? Como de tener el tiempo para tomarse un café tranquilos y platicar entre familia alrededor del fuego, ¿no? Y que después con calma, ya que a lo mejor sus hijos se durmieron, pues montan el telar y tejen un ratito, luego duermen porque madrugan. Entonces, como el hecho de entender justo eso que dices, ¿no? Que incluso nosotras mismas, pues no estamos solamente como siendo parte de un solo proyecto, ¿no? O sea, tenemos alrededor también, pues no sé, a nuestra familia, proyectos personales, artísticos, no sé, ¿no? Y a lo mejor entendernos en esa dinámica, pues como mujeres con esta plasticidad en la vida, pues me parece algo bien bonito, ¿no? Que se empiece a construir otras formas de trabajar colaborativamente con ellas. Sí, y bueno, no sé, también es bien importante, a partir de impactos se generaron muchos movimientos como históricos también alrededor del textil y del quehacer textil en Chiapas sobre todo. Entonces, por ejemplo, sí es importante como hacer memoria y retomar, o sea, esto que comentas como del perfil económico y de la necesidad que tiene la gente de consumir, pues no siempre fue así, ¿no? También hubieron booms de los textiles, hubo un boom en el 2015 cuando se empezaron a gestar también como los bazares y colectivas de todas las marcas que estuvieron acá, y hubo otro boom en el que, bueno, ahora hay más asociaciones que trabajan, no solo en Chiapas, a nivel república, como hay más proyectos, hay más marcas, hay más asociaciones, hay más demanda, entonces, y está como por esta otra parte lo que dices, ¿no? Del slow fashion y demás, y justo, por ejemplo, Impacto fue una conexión bien importante con el, ¿cómo se llama? El Fashion Revolution Day. Sí. Pues fue Impacto quien trajo primero el Fashion Revolution a México con las personas que estuvieron en ese entonces, y se hicieron dinámicas súper sencillas como justo preguntar quién hizo tu ropa, y también a partir de esas vinculaciones creo que se empezaron a generar muchas dinámicas de comercialización que yo creo que más bien son como temas que se deben de preguntar: ¿qué tanto necesito esto? Y digo, es justo como esta parte de lo que me preguntabas, está bien tener una producción, pero ¿qué tanta producción? ¿A quién le voy a producir? ¿Por qué lo voy a producir? ¿En verdad quiero producir esto?
como más que entrar como en todas estas dinámicas o booms, es como autocuestionarte qué es realmente lo que, hacia dónde va, y no es malo, o sea, no es malo sobreproducir tampoco, pero a qué, o sea, qué quieres, cuál es el trasfondo de esa sobreproducción, porque siempre debe de haber como alguito por ahí. Es como lo de las colecciones, o sea, te tienes que preguntar. Por ejemplo, Juana se puede preguntar, el que llega a su casa y ves su guardarropa y puede decir, yo ya tengo un montón de piezas acá, y además soy una mujer que he visto prendas de otros lugares, no solo de mi comunidad, entonces yo también soy una coleccionista, ¿no? ¿Y será que tengo esta palabra de coleccionista en mi lengua, en el celtal? Tzotzil. ¿Qué es tu lengua celtal? Tzotzil. Como tengo esta palabra de coleccionista en el Tzotzil, ¿cómo la podría definir? Me gustaría ser una coleccionista. ¿Cómo puedo cuidar mis piezas? ¿Cómo las cuidaban mis abuelitos? ¿Cómo cuidan sus piezas mi prima? ¿Será que mi prima también usa textiles de otra comunidad? Como más bien eso, como de ir cuestionándote todo tu entorno, así de ¿por qué lo uso? ¿Por qué lo hago? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿No? Y ya después empezar como a integrar todas estas respuestas que tienes para tener como, bueno, así lo hice yo, tal vez está mal y mis pláticas siempre son así, sí, no sé qué, pero bueno, siento que es muy importante preguntarte cómo todas estas dinámicas, y también reconocer todo el trabajo que se ha hecho. Por ejemplo, ustedes tienen una gran batuta de seguir llevando como el organismo de Impacto. O sea, a través de Impacto sí se gestaron muchísimos cambios, no solo en las dinámicas de venta ni solo en las prácticas textiles, sino también en las prácticas y metodologías de investigación. Entonces, yo creo que ahí como, o sea, si ya me pongo más seria, pues sí, ya voy a empezar a usar palabras más rebuscadas y así, pero yo creo que sí es una fuente muy importante, y tienen ahí muchas preguntas detonadoras y también muchas respuestas que ya trabajaron. Entonces creo que sí, su camino va bien bonito, y justo es eso para mí, como que siento que es más bien cuestionarte todo lo que vives. Claro, sí, justo yo creo que es bien interesante porque muchas de estas cosas que se gestaron, pues por ejemplo desde BT o desde lanzar campañas para que te cuestiones cuál es el origen de tu prenda, ¿no? Cuál es un pago ético y justo para las mujeres, y a partir de eso cómo construir nuevas relaciones de intercambio justas, nace de eso, ¿no? De cuestionarnos precisamente cada día cuáles son nuestras prácticas, y no solo nuestras prácticas, sino nuestra forma de relacionarnos con las compañeras, cómo nos relacionamos con ellas, cómo nos conciben, y justamente creo que es súper importante cómo tú nos platicas cómo se van dibujando como todas estas líneas que de repente, quieras o no, estructuralmente se imponen, ¿no? O sea, socialmente, como de socio, el diseñador y el artesano, ¿no? Entonces, como todas estas jerarquías, cómo se van desdibujando y cómo nos vamos vinculando y entretejiéndonos pues de una manera más natural, ¿no? Eso me parece súper interesante. Y en este sentido, pues justo eso, ¿no? O sea, a partir de el cuestionarnos todas estas dinámicas dentro del sector es lo que impulsa que se gesten nuevos proyectos, ¿no? Que se vayan manejando las cosas de una manera distinta. Entonces, pues justo la plataforma de BT surge para eso, ¿no? Pues para visibilizar esas otras formas de relacionarnos desde un respeto y un reconocimiento a los textiles, pero también justo a las y los artesanos. Y entonces, bueno, pues eso, ¿no? Impacto no ha sido el único, ha habido muchas organizaciones que han sido pioneras en poner sobre la mesa los temas de las buenas prácticas, y justo dentro de todas esas organizaciones y esas iniciativas surge una de CIPRI, que es la de la campaña de las 3 Cs, ¿no? Que para nosotras también es algo súper importante, porque justo lo que hace es comenzar a dibujar cuáles son las vías para que pues las marcas, las empresas, ¿no? Pues las mismas artesanas se relacionen de una forma distinta a partir del respeto y también de la identificación de la importancia de la conservación del patrimonio cultural, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito sobre la campaña de las 3 Cs? Sí, bueno, ya de entrada creo que sería como interesante también que en algún momento se pudiera hacer como una vinculación para platicar con las mujeres del Chiapas Photography Project, que fueron las traductoras de la campaña, y con Mónica Monsin, que es directora del Cultural Intellectual Property Rights, que es el CIPRI.
para que también ellas como platiquen un poquito. Yo puedo esbozar como hacia grandes rasgos cómo fueron las dinámicas para la campaña, que fue una campaña que se creó a partir de CIPRI. Se generó porque pues obviamente han habido como muchas apropiaciones culturales en todos lados del mundo, ¿no? O sea, como globalmente han habido apropiaciones no debidas, ¿no? O prácticas malas dentro de la apropiación. Entonces, Mónica, que es la directora y fundadora de esta asociación, ella vive en Rumanía y crearon esta campaña como más para generar como una vinculación entre las palabras claves que necesitamos conocer sobre las formas de las prácticas, pero también sobre las palabras con las que se describen a nivel como político, legal, estos conocimientos tradicionales. A nivel global, porque además ella trabaja no estoy muy segura si trabaja para la OMPI en específico, pero ha desarrollado muchas cosas para la OMPI, que es pues lo de propiedad intelectual. Ellos sacaron la campaña en inglés, después la sacaron creo que en rumano, en hindi, y no recuerdo en qué otro idioma, pero fueron varios antes del Tzotzil y del Celtal. Después lo sacaron en español y la otra Mónica, que fue también colaboradora de CIPRI, estuvo trabajando como en las vinculaciones de México y de pura casualidad mis compañeras de Chiapas del Chiapas Photography Project estábamos buscando y tratando de entender un poquito más sobre la propiedad intelectual, porque pues ellas son fotógrafas, entonces necesitaban como tener más herramientas de este tipo de ejercicios. Y de alguna forma me encontré en las redes sociales esta campaña y las leímos juntas un poquito, como ahí como bajando la información entre todas, y surgió la idea de poder hacer la traducción al Tzotzil y Celtal y utilizar fotografías que ellas mismas hubieran tomado, como de textiles o de mujeres en su quehacer textil en comunidad, fotografiadas por mujeres indígenas. Entonces pues nos comunicamos con Mónica y surgió esta colaboración. Estuvo financiada más bien por un organismo de moda, me parece que también europeo, y lo dudamos mucho porque dijimos, chin, otra vez van a hacer estas prácticas que desde Europa viene la regla de las 3Ds y luego el nombre como de regla, es como, ¿sabes? Como regla es que ya te están poniendo un límite, que te están diciendo es por aquí, no hay otras opciones. Entonces también como desde el lenguaje, ¿cómo lo hacemos verdaderamente dócil o cómo estamos también así latigando nuestro propio lenguaje, apropiado, ¿no? Apropiado. Más que impuesto. Entonces decidimos hacer la traducción así, o sea, dijimos, bueno, ya ni modo, no importa que sea de Europa. Las mujeres del CIPRI también estuvieron como un poquito así, como de será que sí lo hacemos, igual y no les gusta porque pues occidentalizado totalmente y demás. Y bueno, empezamos a hacer el ejercicio de traducción y fue un proceso bien desgastante para las mujeres, de verdad bien desgastante. Desgastante porque no conocían muchas palabras, desgastante porque muchas de las palabras que se utilizan para como generar leyes o para describir lo de apropiación, por ejemplo, no tienen tal cual una palabra que describa apropiación. Entonces la traducción fue súper difícil y fue muy frustrante para ellas. Primero frustrante para ellas tratar de entender todo lo que decían en español y que ya como ese texto estuviera como resumido y simplificado para que lo entendieran. Y para mí fue muy frustrante porque yo decía, pero ¿por qué lo tengo que simplificar si en teoría deberíamos de entenderlo todos? O sea, entonces sí está como muy desigual, ¿no? Como el lenguaje siempre ha sido tan desigual y yo estoy muy a favor de que se utilice como lenguaje académico, pero también pues o sea, también tienes que poner como en práctica otros tipos de aproximaciones en el que sea un poquito más asertivo. Entonces, con ellas fue muy frustrante y para mí también. Estuvimos a punto de renunciar a nuestra labor de hacer la traducción, sobre todo ellas.
Y tuvimos apoyo de otro grupo que se llama Snatzi Bohom, que es un grupo de poetas, actores, igual tzotziles y celtales, y ellos hicieron la grandísima labor de corregir el texto y de retraducirlo. O sea, ese texto se tradujo como 2 veces. Porque además en las mujeres del Chiapas Photography hay 2 que hablan tzotzil y una que habla celtal. Entonces, por ejemplo, Antonia, que habla celtal, estaba solita y pues yo no le iba a ayudar porque no sé nada. Entonces estaba, le iba yo solo a inventar algo que no. Y pues fue un proceso difícil. Pero al final de cuentas se logró, se tradujo. Y como parte del segundo proceso, se inició una socialización de la campaña. En esa socialización de la campaña, pues yo entré, digamos que ahora sí, con otra palabra jerarquizada que no me gusta mucho mencionar, pero pues era la que en ese momento estaba de acorde. Entonces fui embajadora de la campaña de la regla de las 3 Cs en México, en Chiapas. Entonces, como embajadora, aparte de servir el POSH y de vincular con todos los demás proyectos, tuve que hacer otra gran chamba de pues de eso, de socializar y de vincular a las mujeres. Pero al final de cuentas decidimos que iban a ser las propias mujeres del Chiapas Photography quienes explicaran cómo les había ido en el ruedo. Así ustedes explican cómo fue la traducción, ustedes hacen la socialización con las mujeres y entre ustedes se hablan. Y si no nos quieren platicar nada de lo que al finalmente resumieron, no nos digan, es para ustedes, ¿no? Es como su momento de reflexionar. No necesitamos retroalimentación, no necesitamos que nos digan que vamos a cambiar. Si les sirve, está padre. Si no les sirve, no pasa nada. Si ustedes quieren que se les cambie algo, por supuesto que podemos recibir todas esas anotaciones, pero siéntanse en libertad de hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces se vincularon diferentes asociaciones, entre ellas Impacto, y en la socialización fuimos a comunidades para entregar los libritos. Los libritos se imprimieron con la campaña. Y se imprimieron creo que como 700 libritos y se entregaron alrededor de 300 o menos, como 280, 270, pero en promedio algo así. Y fue bien bonito porque cuando llegamos, las mujeres fotógrafas compartieron su experiencia sobre propiedad intelectual con las mujeres tejedoras. Mis compañeras no tejen ni hacen ninguna labor como textil porque salieron desde muy chicas de su casa, de la comunidad en la que sus padres crecieron. Entonces ellas han crecido en un contexto, digamos, urbano, acá en San Cristóbal. Sin embargo, utilizan sus trajes, hablan tzotzil, hablan celtal y son muy como afectas a todos los procesos culturales que se viven en sus comunidades. Entonces ellas fueron quienes socializaron el tema y les platicaron su experiencia como fotógrafas y cómo le hacen ellas. Así si alguien quiere usar su foto, pues me pagas y te voy a dar mi permiso firmado. Y como todos los procesos que ellas hacen para poder hacer las dinámicas de compartición de su trabajo. Y las mujeres tejedoras les platicaron a ella otro tipo de experiencias, finalmente experiencias del quehacer textil, pero que también influyen mucho en las prácticas de la propiedad cultural de los pueblos tradicionales. Y se desarrollaban algunos como elementos sobre conocimientos tradicionales, ¿cuál era el otro? Expresiones tradicionales, como ciertas palabras que eran importantes y que al inicio quizás yo al menos pensaba como, no sé si sea tan importante poner esto porque mis compañeras creen que no se puede traducir literal. Y después platicaba con las chicas que generaron la campaña, sobre todo con las 2 Mónicas. Y en algún momento ellas me dijeron, es importante que lo conozcan, que si no se puede traducir al tzotzil o al celtal, no se traduzca, pero que lo conozcan, porque son términos que vienen en las estructuras legales a nivel global. Entonces no importa si lo sabes decir en tzotzil o en celtal o en español, pero que sepas de su existencia, porque al final del día te va a servir para poder posicionarte o para poder generarte una idea autocrítica de lo que es y de lo que te están viniendo a compartir. Entonces, más que nada fue eso, como
como una dinámica muy pequeña de decirles, si vas a colaborar conmigo, yo te tengo que dar el consentimiento de usar mi iconografía, mi técnica, mi tiempo, mi espacio, mi conocimiento, y si estás de acuerdo, entonces me vas a dar el crédito, me llamo así, estos son mis apellidos, me encuentras acá, este es mi número, este es mi correo, este es mi Facebook, como toda la transparencia de dónde puedo encontrarte. Y esto es mi cobro, ¿no? Esta es mi compensación. Entonces son como 3 cositas muy básicas que han generado también, por ejemplo, dentro del decálogo se desarrollaron como este tipo de elementos. Y bueno, dentro de las cadenas de valor igual están mencionados de una u otra manera. Entonces son como retomar esas estructuras y resumirlas en 3 palabritas que son importantes. Y pues la campaña fue para eso, como para que entendieran que también hay como a nivel global un movimiento de defensoría sobre los derechos culturales y expresiones tradicionales. Órale, no, pues qué interesante, ¿no? Justo creo que es súper importante el poder socializar estos conceptos dentro de, o sea, pues para los pueblos originarios, ¿no? Que justo eso siempre es como el impulso para que ellos mismos puedan comenzar a representarse frente a situaciones legales o frente a situaciones de, pues sí, de intercambio, ¿no? De establecimiento de relaciones comerciales. Entonces, bueno, pues sí es súper, súper interesante. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, se me fue la idea ahorita que te iba a preguntar, pero bueno, ahorita la vuelvo a cachar. Sí, claro, también. Es que yo estoy así como escuchando muy atenta y voy captando información súper importante, eso de las traducciones, porque justo también es eso, de que hay muchas palabras que no se pueden como traducir como tal, pero siempre hay como palabras hasta incluso se convierte en una frase, ¿no? Sí. Sí, que incluso Es creo que cierto. también ese es el problema como de la brecha informática, ¿no? De la onda, por ejemplo, que muchas veces cuando se habla de casos de apropiación cultural o de ya llevarlo a términos legales, pues es difícil porque incluso el tema de la socialización, por ejemplo, de la Ley General de Patrimonio Cultural para Pueblos Originarios y afrodescendientes, pues tiene un montón como de vacíos, ¿no? O sea, al final es cierto que es importante el poder llevar a consenso pues el tema de cómo se socializa cierto conocimiento proveniente de los pueblos originarios, pero también es cierto que es difícil justo como identificar cuáles son las estructuras comunitarias pertinentes para hacer estas consultas. Justo eso, ¿no? El cómo se lleva en los términos legales a un proceso de comprensión más natural para los pueblos y que al final si no se tiene como un lenguaje para poder acercar estos conceptos, porque es cierto, ¿no? O sea, mucho de este lenguaje no tiene nada más que ver solo con conceptos o términos legales muy rimbombantes, sino también incluso con una concepción distinta de entender la propiedad, ¿no? Sí. Que creo que son, pues esas son como las brechas de las cosmovisiones incluso. Entonces, creo que es súper importante el hecho de que se estén haciendo estos ejercicios, por ejemplo, de que las mismas compañeras puedan pues charlar alrededor de estos temas, aunque son de 2 ámbitos completamente diferentes, pues al final comparten eso, ¿no? Que es el interés por poder representar ellas mismas su trabajo frente a otras personas. Entonces eso me parece súper interesante. Sí, claro. Y también, por ejemplo, me gustaría hacer ahí como una anotación. Dije hace un momento que era como una socialización en la que las mujeres iban a tomar sus propias perspectivas sobre lo que se estaba compartiendo. Sin embargo, Cipri, por ejemplo, está como muy con el dedo en el renglón de que esto no es un intercambio de una vez. O sea, es un inicio de un intercambio que puede durar el tiempo que sea necesario, ¿no? En el sentido a poder venir y trabajar también como de la mano con las mujeres en temas que los necesite. Y que también hay trabajo sobre propiedad intelectual y sobre las aproximaciones desde colectivas en Chiapas, que también lo están como formulando y reformulando, que hay muchísimas dudas y muchísimas preguntas respecto a este tema, que
algunas son súper válidas y respetables, y otras a veces hasta imposibles de responder, ¿no? Porque también es un tema bien complicado, justo porque engloba muchas cosas, lo legal, lo ético, personal, no sé, son temas que son como muy interseccionales, ¿no? Atraviesan muchas capas de tu vida cotidiana y de cómo te relacionas con los trabajos que hay, pero que sí está como este deseo, este anhelo de poder seguir colaborando, ¿no? Por parte de ellos y poder seguir también compartiendo la campaña, ¿no? Y que la campaña llegue a más personas y que más personas de los pueblos originarios puedan decidir qué hacer con esta información. No yo, no Mónica de CIPRI, no mis compañeras incluso del Chiapas Photography Project, porque ellas no se dedican al quehacer textil, pero sí las mujeres que están vinculadas con este proceso. Y que también es bien bonito porque cuando empieza a socializarse este proyecto, se van a dar cuenta que se socializa justo directamente con las mujeres del Chiapas Project. Entonces no es... Nosotras estamos, pero estamos como espectadoras. No estamos interviniendo en nada. Entonces ellas son las que deciden qué nombrar y qué desnombrar. Y también cómo apropiarse de la campaña y cómo llevarla a cabo en su vida cotidiana. Claro, qué bonita experiencia y además justo eso, ¿no? Pues pensarla como un proceso que ustedes iniciaron, que se gestó y que pues va a continuar, no sabemos hasta cuándo, ¿no? Que hay un montón que hablar todavía acerca de pues de cómo relacionarnos entre nosotros, de cómo mejorar nuestras prácticas, ¿no? Y pues de cómo continuar estos diálogos que siempre fortalecen tanto a las organizaciones como a los colectivos y a las artesanas mismas, ¿no? En su forma de percibirse frente a su trabajo, ¿no? Y bueno, también en este sentido, ya como para ir cerrando, pues queríamos preguntarte eso, ¿no? En caso de que pues colectivos, artesanos, grupos de mujeres estén interesadas en acceder a esta campaña, ¿cómo podemos conectarlas? Bueno, como las mujeres de CPP, las mujeres fotógrafas fueron quienes se dedicaron a hacer la traducción, todos los libritos que restan por entregar, digámoslo así, están bajo su resguardo. Entonces, si alguien quiere como tener esta campaña para revisarla, o sea, alguien o que sepa hablar tzotzil es el tal, porque si, por ejemplo, a alguien que no sabe hablar eso me pregunta que si puede tener un librito, o sea, con la pena le voy a decir que no, porque no son para ellos, son para las mujeres tejedoras. Y que si quieren leer la campaña, la pueden leer en Instagram, que está en español, ¿no? Pero para acceder a ellos, pues pueden mandar un mensajito al Instagram del Chiapas Photography Project o un correíto, que igual está la página como oficial del proyecto y ahí puedes pedir como la información. Se ponen de acuerdo y o ellas hacen la entrega o van a la oficina para que puedan recibir los libros. Y de ser mejor la dinámica de entrega sería como organizar un momento de reunión en el que las mujeres que tradujeron puedan compartir su experiencia de traducción a las mujeres que van a recibir los libritos, para que también ellas de entrada tengan como este ejercicio de qué costó trabajo, qué no costó trabajo, qué se les hizo importante también a ellas y qué no. Porque también hubo cosas que dijeron esto como que tal vez no está tan bueno y como esto que sí está súper bueno, ¿no? Entonces como generar estos procesos en el que generas un pensamiento crítico respecto a lo que te están dando. Claro. Bueno, pues muchas gracias, Elena, por compartir con nosotras toda tu experiencia, por aceptar la invitación aquí a Kinoki. No sé si Juanis quiera cerrar ahí con algo. Sí, agradecer a Elena, muchas gracias por compartirnos todo el proceso de caminar, todo el proyecto que han hecho, la verdad está súper interesante y yo cerraría con eso, o sea que no deberíamos de estar tan separadas ni tan separados, deberíamos de crear una gran familia y esta gran red, ¿no? Porque tenemos los objetivos comunes, justo, de buscar el buen vivir que le decimos en los pueblos originarios, que es pues el Equilcuixlejal. Sí. No, pues gracias a ustedes que me tomaron en cuenta. Igual, pues a veces mi plática no es tan así
los términos muy específicos, pero bueno, espero que mi poca experiencia también les haya servido en algunos temas. Y pues lo que quieran como profundizar también, o si quieren después como preguntar, o si les llegan algunas dudas sobre la campaña o sobre cosas que quieran que se puedan como contestar, pues ahí voy a estar pendiente para hacer la talacha de la respuesta. Claro, muchísimas gracias. Y pues ojalá que después en los siguientes podcasts en alguno te animes otra vez a estar acompañándonos. Y también estaremos poniendo ahí en las redes de BT pues justo los links de las páginas por si a alguien le interesa profundizar en los temas o hacer este tipo de vínculos para acercarse al material, pues que estén ahí disponibles. Sí. Y bueno, pues agradecerle mucho también a Kinoki por habernos prestado el espacio, a Omar que está en los controles, por ahí también con Iyari que le acompaña. Y bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el próximo Entrelazando Voces. Sí, gracias. Sale. Entrelazando Voces es una producción colaborativa entre mujeres tejedoras y bordadoras de los Altos de Chiapas y NGO Impacto. Forma parte del proyecto de Viernes Tradicional que pretende ser un puente entre artesanos, proyectos y consumidores mediante el compartir de saberes y experiencias alrededor del arte textil.